Bienvenido a su canal del Conocimiento Activo 2021. Hoy vamos a hablar sobre geometría parte 2, figuras planas, el polígono, los polígonos. Polígono es una figura geométrica del plano limitada por una línea poligonal cerrada. Según la cantidad de lados, aquí damos la nomenclatura que se utiliza para identificar los polígonos. Normalmente estos son nombres que se olvidan y en la mayoría de las veces la gente dice 5 lados, 3 lados, 4 lados, en vez de decir triángulo, cuadrado, pentágono, hexágono, heptágono, octágono, eneágono, decágono, etc. Los polígonos pueden ser regulares o irregulares. Los polígonos regulares son aquellos que tienen sus lados iguales y todos sus ángulos internos iguales. Aquí se muestran varias figuras de polígonos regulares. Los irregulares son aquellos que tienen diferentes ángulos y diferentes lados. Estos son irregulares. Los polígonos pueden ser convexos o cóncavos. Convexos cuando sus ángulos internos son menores a 180 grados y cóncavos cuando al menos uno de sus ángulos internos es mayor de 180 grados. Procederemos ahora a evaluar cómo se calcula la suma de los ángulos internos de un polígono. Un polígono de 4 lados se divide en dos triángulos de 180 grados cada uno. Ya sabemos que los triángulos tienen 3 ángulos y la suma de los 3 ángulos suma 180 grados cada uno. Por lo tanto, cuando tengamos una figura con 4 lados, uniendo los vértices de los 4 lados formamos 2 triángulos. Por lo tanto, la suma del ángulo interno va a ser igual a 2 por 180, o sea, 360 grados, como dije. Cuando tenemos más de 4 lados, en este caso tenemos 5, vemos lo siguiente, que con 4 lados se forman 2 triángulos. Es decir, que aquí tendríamos lado 1, lado 2, lado 3, lado 4 y podemos formar entonces 2 triángulos. Quiere decir que con 4 lados se forman 2 triángulos y el resto de lados que quedan sueltos forma un triángulo por lado. Por lo tanto, si tenemos n lados, 4 forman 2 triángulos y n menos 4 forman un triángulo. Por lo tanto, el número total de triángulos sería 2 más n menos 4, es decir, n menos 2. Así que la suma de los ángulos internos de un polígono de n lados va a ser n menos 2 por 180. Entonces, por ejemplo, si tenemos 7 lados, sería 7 menos 2, 5 por 180, 900 grados. Y si es de 20 lados, sería 20 menos 2, 18 por 180, que es 3240 grados. Un polígono regular de n lados es aquel que tiene todos sus lados iguales y sus ángulos internos iguales. Aquí tenemos un caso de un hexágono. Son 6 lados iguales y tiene entonces los 6 ángulos internos iguales. Adicionalmente, en la figura se observa que hay una definición de lo que es el radio del polígono, que es el punto central al vértice, la distancia del punto central al vértice, lo que es la apotema, que sería la altura del triángulo que conforma el polígono interno, y tenemos el ángulo central, que sería el ángulo del centro, formado por los dos radios que cortan el lado. Por supuesto, el punto central es el centro. Los ángulos internos se tienen n ángulos internos iguales y cada uno vale de acuerdo a la siguiente expresión. El ángulo interno va a valer la suma de todos los ángulos internos que vimos antes, que era n menos 2 por 180, dividido por el número de lados. Entonces eso quiere decir que si tenemos, por ejemplo, el hexágono este que estamos hablando, el ángulo interno va a ser igual, cada ángulo interno va a ser igual a 6 menos 2 por 180 sobre 6, es decir, 120 grados. Estos ángulos internos aquí de cada vértice va a ser 120 grados. Adicionalmente tenemos el ángulo central. Si tenemos 6 lados, en este caso del ejemplo, o n lados, sería equivalente, el ángulo central va a ser todos idénticos en un polígono regular. Entonces sería 360 grados, que es el total del círculo, dividido entre el número de lados. En este caso, que estamos hablando de n igual a 6, sería 360 sobre 6. Entonces el ángulo central en este ejemplo de
el hexágono sería 60 grados. En el caso genérico sería 360 sobre n. Esperando que le haya gustado este video, suscríbase y déle a la campanita para los próximos desarrollos. Si tiene algún tema que quiere que se trate particularmente, dígamelo en los comentarios.